Vamos a gozarnos. Amén. Shalom, amados Ajim y Ajayot de la Quijilá, gozo y paz mundial. Que el Eterno les bendiga mucho. Soy el Rob Eduardo Órdenes de acá desde la Quijilá de Talca, Chile. Me da gusto saludarlos, espero que estén bien. Y me ha correspondido el día de hoy el estudio de la bendita Torah. Entonces vamos a hacer una oración para empezar. Aleluya. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Beshem gadol Yahshua Mashiach, Padre amado, que usted dirija la enseñanza correspondiente a este día, que todos nosotros aprendamos de su bendita Torah. Beshem gadol Yahshua Mashiach, amén de amén. Muy bien, Ajim, vamos quizás a ir un poquito rapidito por honor al tiempo para alcanzar a hacer el tema en un tiempo prudente. El tema, como anunciaba el banner, se titula ¿Cuál efod? Como pregunta. ¿Cuál efod? Si hay algo que nosotros en nuestra vida, una de las cosas seguras que sabemos que pasa en nuestras vidas, es que todos nacemos desnudos, ¿no es así? Así lo dice Job 1:21, dice Job, desnudo nací del vientre de mi madre, ¿no es así? Y a la medida que en nuestra vida física vamos creciendo, nos vamos cubriendo con vestiduras. Al principio, por supuesto, no autónomamente, sino asistidos por nuestros padres, nuestras madres, nuestros tutores, y vamos luego voluntariamente, en la medida que crecemos, adquiriendo el hábito de vestirnos bien para desenvolvernos en las distintas actividades de la vida cotidiana. Eso es lo físico, pero debemos ir nosotros, por supuesto, al ser hijos de Israel y ser como Kohanim del Eterno, ir mucho más allá y ya debemos empezar a preocuparnos no solo de la vestimenta física, que si bien es cierto es muy importante vestir recatadamente. Ahora nuestra intención del corazón es acercarnos a Elohim para lograr una adecuada vestimenta del alma. Vestimenta del alma. ¿Sí? Aunque aparentemente en nuestras vidas pasadas hubiéramos vestido físicamente, materialmente, en una forma relativamente correcta, cuando volvemos a la Torá, cuando hacemos arrepentimiento teshuvá, todos debemos reconocer que nuestra alma estaba desnuda. A lo mejor no vestíamos tan feo del punto de vista físico, pero todos con nuestra alma desnuda, porque no servíamos al Elohim verdadero, quien es el Elohim de Israel, y no llevábamos nuestras vidas de acuerdo a los mandamientos de la bendita Torah. Y esa alma que estaba desnuda en nosotros era por juicio. Y nosotros podemos ir a Oseas, al profeta Osea, capítulo 2, versículo 9, dice: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Eso se lo dice a los hijos de Israel que se habían prostituido entre medio de los Baales, fornicando a dioses falsos, ¿sí? Y el Eterno le quita la verdadera vestimenta del alma, que es su lana y su lino, dado por él. En Oseas 2:5, un poquito más atrás, dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, cuando estábamos nosotros en el mundo, preferimos vestirnos con la lana y el lino que nos ofrecía el mundo. Un mundo perdido, un mundo en que hay mucha idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, nuestra alma estaba desnuda porque no estaba vestida con la verdadera lana y el verdadero lino, que es el que nos debe proporcionar solamente el Elohim de Israel. ¿Sí? Pasando a otro punto, vamos a ver la desnudez de nuestro padre Adán. Vamos a ir a Bereshit, capítulo 3,
versículo 7. Bereshit, Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de nuestro padre Adán y nuestra madre Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es el primer pasuk de la Torá donde aparece la palabra delantal, en Bereshit capítulo 3, versículo 7. Como la palabra hebrea jagor, delantal. Si vamos un poquito más hacia adelante, en Bereshit capítulo 3, versículo 21, vemos que aparecen otras vestimentas. Dice el Eterno: y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este pasuk, en Bereshit 3:21, donde dice túnicas de pieles, dice como túnicas ketonet, ¿sí? Y es de alguna u otra forma una sombra de lo que había de venir en el futuro, muchos siglos después, cuando el Eterno manda a Moshe a escribir la Torá, y dentro de esa escritura bendita, que es la carta de amor que el Eterno escribe a su pueblo, salen las vestiduras que iban a llevar sus servidores, sus Kohanim. Y dentro de esas vestiduras, una de ellas sale el ketonet, que es la túnica. Pero ya este ketonet venía desde los tiempos de Adán, con la diferencia que ahora el Eterno manda a que estas túnicas de los Kohanim sean de lino blanco, de lino fino, ¿sí? Eso respecto a las vestiduras, ¿sí? Vamos a centrar entonces este estudio de la Tanaj en las vestiduras del sumo Cohen y en especial en el efod. Por eso el título del tema lleva el nombre ¿Cuál efod? ¿Cuál efod? Como un breve repaso, sabemos que los Kohanim normales, comunes por decirlo, llevaban 4 vestiduras de lino. Esas 4 vestiduras eran unos pantalones largos, una túnica que cubría todo su cuerpo, un cinto de lino que era enrollado en la cintura y un turbante de lino. Eran las 4 vestiduras que usaba un Cohen normal. Y en el sumo Cohen se agregaban 4 vestiduras adicionales que eran muy diversas, pero cuya característica común es que llevaban oro. Era el manto del efod, que era una túnica que iba del cuello hasta los pies. El manto del efod era una túnica de color azul, era la túnica que llevaba el sumo Cohen, donde iban en su borde inferior las campanillas de oro, ahí estaba el oro en esta prenda, y unas granadas tejidas con lana carmesí. Otra de las vestiduras del sumo Cohen era la vincha, la placa grabada en oro que llevaba amarrada en su frente, que decía santidad a Yahweh. Aleluya, llevaba el nombre del Eterno. Y llevaba el pectoral, ¿sí? El pectoral que era hecho de obra primorosa, tejido con 5 elementos, y uno de los elementos, uno de los hilos con que se tejía el pectoral, era hilos de oro. Ahí está también el elemento del oro. Y por último estaba el efod, que es esta especie de delantal que sale como efod y que era también tejido como obra primorosa, con muchos tipos de hilos el tejido, y llevaba dentro de esos hilos de oro. Muchas cosas desde que estudiamos la raíz hebrea hemos visto que se escondieron a los ojos de los hijos de Israel. Y por juicio, porque el Eterno volvió su rostro de nosotros y por juicio nos dejó sin fiestas, sin gozo, sin efod, como vamos a ver más adelante en algunos pasuk, etcétera, etcétera.
Y una de las cosas que se escondieron básicas y que descubrimos al volver a la raíz hebrea fue su bendito nombre, ¿no es así? Yod-Hei Vав-Hei, Yahweh. Pero otra cosa escondida que también uno, si lo analiza en la Tanaj, es el efod. ¿Por qué digo que el efod, esta prenda del sumo Cohen, estaba escondida cuando no mirábamos la Tanaj con ojos hebreos? Porque la vestidura del efod es una vestidura que cuando uno no la estudia adecuadamente en el original hebreo, en la raíz hebrea, es una ropaje, es una vestidura del sumo Cohen que se malentiende. Hay que estudiarla muy detalladamente. Y por eso, por ejemplo, les digo yo que está escondida, porque si ustedes se dan el trabajo de buscar muchas imágenes en internet de efod, se van a dar cuenta que el efod está mal dibujado, porque el efod habitualmente se dibuja como un delantal que parte de arriba del cuello hacia abajo, y sobre el efod dibujan el pectoral, en las imágenes que ustedes pueden revisar. Y eso no es así, porque el efod era un delantal de tipo posterior que llegaba a la cintura del sumo Cohen. No subía el tejido hacia arriba, y el pectoral estaba en el pecho del sumo Cohen. Y eso es porque no se ha estudiado en el original hebreo, en las raíces hebreas, y las pocas imágenes en internet que ustedes se van a encontrar de un efod correcto es en páginas o imágenes que están de acuerdo a la Tanaj hebrea, en sus distintas versiones, Torah Emet, etcétera, etcétera, donde se explica mucho mejor ya, volviendo los ojos a lo hebreo, se explica mucho mejor cómo era la disposición de estas prendas santas, ¿sí? Y de las vestiduras de este efod llama la atención que es la única, es la vestidura, es la única vestidura del sumo Cohen que está como escondida. ¿En qué sentido? Que está escrita en fonética hebrea. Y de alguna forma, cuando nosotros participábamos en nuestras antiguas iglesias cristianas, muchas veces estudiábamos estas porciones de la Tanaj y mencionábamos, porque leíamos sin entender mucho, efod. ¿Y qué era el efod? No lo entendíamos bien. Pero cuando pronunciábamos la palabra efod, antes, en nuestras creencias antiguas, sin ver la Biblia con ojos hebreos, ni siquiera entendíamos ni sabíamos que estábamos pronunciando una vestidura del sumo Cohen en el original hebreo, porque efod se escribe Aleph, Fei, Dalet, y se pronuncia efod, tal cual. Por decirlo de alguna forma, muchos incluso estuvimos en iglesias cristianas hasta antisemitas, y el Eterno dejó escrito efod como una palabra en la lengua santa. Y sin saber, nosotros decíamos efod y estábamos hablando en hebreo. ¿Sí? Entonces, efod, como dijimos hace unos segundos, se escribe con la letra Aleph. Aleph, Fei y Dalet. Y la letra Aleph tiene un significado especial, porque significa, sabemos, uno, ¿no es así? Es el número uno en hebreo, el Aleph. Pero no solo es el uno, sino que tiene una connotación de unidad, la Aleph del efod. Y no solo de unidad, sino de pertenencia a Elohim. La Aleph le pertenece a Elohim. Es como, por decir, la autoridad de Elohim. Por eso Él es nuestro bendito Salvador, Yahshua HaMashiach, es el Aleph Tav, el principio y el fin. El efod, cuando uno lo ve en algunos esquemas, dibujos, para entenderlo un poco mejor, aparentemente,
sostiene a la pieza central del pectoral. Pareciera que fuera así, ¿no es así? Pero ese aparentemente, si gustan, lo pueden poner entre comillas y subrayado, porque es una apariencia equivocada que nosotros tenemos. Todas las demás vestiduras, como el pectoral, es más fácil quizá entenderlas, porque en el hebreo pectoral es hoshen, pero está traducido como pectoral. Nosotros entendemos rápidamente que el pectoral es una prenda que va sobre el pecho. O el manto del efod, o túnica, manto mejor dicho, el manto del efod, que era una túnica que iba desde arriba, desde el cuello hasta los pies, que era de color azul, donde iban las campanillas de oro y las granadas rojas tejidas en lana carmesí. No dice la palabra en hebreo, dice la palabra en hebreo para el manto del efod es meil. Dice manto del efod, es más fácil para nosotros entender un poquito más qué significa el manto del efod. Pero el efod propiamente tal, el efod es una palabra donde cuesta más porque es una palabra hebrea y que está escrito en las Biblias en español en la fonética hebrea original, porque así es como se pronuncia, efod. El efod, entonces, una de las cosas que nos llama la atención es que, y vamos a ir para allá en Shemot, capítulo 28, versículo 4. Shemot 28, versículo 4. Dice el Eterno: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, etcétera, etcétera. Una de las cosas que llama la atención en el efod es que cuando el Eterno nombra las vestiduras del sumo Cohen, pone en primer lugar el pectoral, el hoshen. Esto nos quiere decir, de alguna forma, es que es la pieza central, la pieza importante. Sin embargo, después nos llama también la atención que cuando el Eterno manda a Moshe a confeccionar las prendas del sumo Cohen, está primero escrito ¿qué cosa? ¿El pectoral o el efod? El efod. Cuando manda el Eterno a confeccionar el efod a Moshe, le dice que parta confeccionando dentro de las vestiduras del sumo Cohen, primero el efod. Eso lo tenemos en el mismo capítulo 28, versículo 6, dice: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Entonces primero el Eterno manda a Moshe a confeccionar el efod y después el pectoral. Como vemos en el 28:15, ahí mismo: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, así como hiciste el efod, ahora vas a hacer el pectoral. Entonces primero Moshe confecciona el efod, pero Moshe en su corazón, porque él tenía una conexión maravillosa con el Eterno, hablaba cara a cara con él, sabía que la pieza importante era el pectoral. ¿Y por qué sabía? Porque ahora nosotros que hemos despertado a la raíz hebrea entendemos que en el pectoral, ¿qué era lo que iba en el pectoral? El pectoral representaba el corazón de Elohim. El pectoral representa, el hoshen, el pectoral del sumo Cohen, representa la presencia divina. ¿Y por qué representa la presencia divina? Porque se acuerdan, en el pectoral iban escondidos en este saquito, porque eran 2 hojas tejidas que tenían un hueco en el medio, iban las 2 piedras, el Urim y el Tumim. Y el Urim y Tumim significa luces y perfecciones. Y Urim empieza con la letra Aleph, y Tumim empieza con la letra Tav. Entonces ahí está grabado Yahshua HaMashiach, porque
Está el Aleph y el Tav en el pectoral, ¿sí? En el corazón del Eterno, el corazón de Elohim. Primero entonces, a pesar de que sabemos que la pieza principal es el pectoral, el Eterno manda a Moshe a confeccionar el efod. Eso tiene un simbolismo especial. Es como cuando nosotros muchas veces el siervo, un roe, un saquén o alguien que está más crecido espiritualmente en la Torá, nosotros le pedimos un consejo, muchas veces no lo entendemos y pensamos que lo que nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, es lo más importante, pero no es lo más importante. Y entonces tiene un significado como el de haremos y obedeceremos, ¿no es así? Y eso es lo que hizo Moshe. Moshe ni se le pasó por su mente cuestionar la orden del Eterno y sabiendo que el pectoral era la pieza central de la vestidura de esta unión de estas dos vestiduras, el pectoral y el efod, el siervo Moshe obedeció y confeccionó el efod como lo mandó el Eterno. Obedecer, muchas veces tenemos que obedecer los consejos, sugerencias y por qué no decir los órdenes que nos dan nuestros líderes que están más avanzados espiritualmente que nosotros en la Torá, y nosotros hacemos, haremos como dijo el pueblo, ¿no es así? Obedecemos y después al tiempo entendemos. Cuando ya estamos un poco más crecidos espiritualmente y entendemos el consejo que nos dio un Cohen del Eterno. Entonces, otra característica del efod es que el pueblo lleva de sí materiales para construirlo, para confeccionarlo. Y eso lo podemos ver al ladito, un poquito más atrás, en Shemot 25, versículo del 1 al 7. 25 del 1 al 7. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de no tejones. Esta es una mala traducción en el español porque el tejón es un animal inmundo, impuro ritualmente. La palabra correcta es pieles de tahash. Tahash es un animal kosher que, como nos cuentan los jajamín, se extinguió. Madera de acacia, el 6, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de unción y para el incienso aromático. En el 7, piedras de ónice para las hombreras del efod y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, para el Hoshen. Entonces el Eterno hace que su pueblo le lleve ofrendas para confeccionar todos los artículos del Mishkan, el techo, los cortinajes, los maderos, los distintos utensilios, etcétera, etcétera, y también las vestiduras de los Kohanim y del sumo Kohen. Otra cosa que llama la atención con el efod es que está hecho de 5 elementos. El tejido, tanto del efod como del pectoral, está hecho de 5 elementos. Y vamos a ver ahí al ladito también, como ya vimos, capítulo 28, versículos 5 y 6, dice, tomarán 1, oro, 2, azul, 3, púrpura, 4, carmesí y 5, lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Y lo mismo manda el Eterno con el pectoral. En el 28:15 dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces este era un tejido de 5 fibras, por decirlo. Uno de ellas era hilos de oro, mezclados con el tejelet, el azul, la púrpura, lana roja y el lino de alta selección, el lino fino. Entonces, otro concepto que nos llama la atención del efod es que es
un delantal posterior, es un delantal posterior. Y aquí vamos a ver una imagen, les voy a compartir una imagen que sale ya, y ahí vemos, estas son imágenes sacadas de la Torah Emet, donde claramente podemos apreciar tanto la imagen de por atrás y por delante de cómo se veían estas vestiduras en el Sumo Cohen. Es un delantal posterior que no cerraba por delante, es un delantal tejido con estos 5 elementos que llegaba un poco sobre la cintura del Sumo Cohen, a la mitad inferior, a la mitad del cuerpo, por decirlo, pero que no llegaba hasta arriba como el manto del efod. Y otra característica que tiene este efod es que se conecta con el pectoral y como que forman uno solo, Sí, son 2 vestiduras distintas y así están descritas en la Torá, pero son una a la vez. El pectoral es una prenda, el efod es otra, pero ambas son una, se unen. Y después vamos a entender un poco más sobre este concepto. Y por eso ahí en Shemot, capítulo 28, versículo 28, dice la Torá: y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Aleluya. Entonces vamos avanzando en el estudio del efod. Vamos entonces también a decir que hay algunos tipos de efod distintos, los vamos a revisar rápidamente. Miren ustedes que pueden poner tipos de efod. Número 1, sin efod. Sin efod. Sin efod. Por juicio. Es por juicio no tener efod. Eso lo vemos en el libro del profeta Oseas, capítulo 3, versículo 4. Oseas 3, versículo 4. Dice la palabra del Eterno así. Oseas 3, 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. En algunas versiones aquí dice sin estatua. Es incorrecta esa traducción al español, porque el original hebreo dice misbeach, que significa altar, sin efod y sin terafines. Entonces el Eterno dice aquí, yendo específicamente al tema, que por juicio, porque Israel se comportó como una adúltera, dice en el 4 que como juicio, por castigo, muchos días estarán los hijos de Israel sin efod. Es por juicio. Número 2, yo lo clasifico como efod de plata, y que significa idolatría. Y vamos a ir, no lo vamos a leer, después tú, Jajot, revisas la historia de Micaía, que está en Jueces capítulo 17 y 18. Nosotros vamos a leer solamente unos pasú. Vamos a leer, ese es el número 2, efod de plata. Idolatría pura y dura. Jueces capítulo 17, versículos 5 y 6. Y este hombre Micaía, que era un de la tribu de Efraín, tuvo casa de dioses paganos, idólatra lo sumo, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su Cohen. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bajo su propio parecer se desvió, se inclinó a la idolatría y comenzó con unos dineros que incluso el mismo varón le había robado a su madre, la misma madre que se hacía cómplice y lo ayudaba en toda su idolatría, le manda a hacer con unos ciclos de plata que ella poseía, manda a hacer a un fundidor de imágenes, y dice la Tanaj, le manda a hacer imágenes de talla, imágenes de fundición,
terafines, puras esculturas idólatras, ¿sí? Y ahí está el efod de plata, aunque en estricto rigor la Torá nos dice era un efod de plata, pero en el contexto de la historia, como habla de ciclos de plata, uno la puede clasificar como un efod de plata, que es idolatría. Vamos al número 3, efod de oro. El efod de oro también es idolatría. Jueces, un poquito más atrás, 8:27. Dice la palabra del Eterno en Jueces 8:27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Después tú, Jajot, repasas y revisas esta triste historia de Gedeón. Estas son cosas malas ante los ojos del Eterno que hizo Gedeón, pero que nos sirven de enseñanza, no para juzgar a este gran varón que, como dice la Tanaj, halló gracia ante los ojos del Eterno, un valiente de Israel, guerrero, que ganó muchas batallas, pero que en un momento tomó una mala decisión que llevó consecuencias de muerte para su casa, porque hizo sin tener por qué hacerlo, porque no está en la Torá, que él tenía que hacer un efod de oro para colocarlo en un lugar donde vivía, que era Ofra. Hizo un efod de oro tratando de agradar al Eterno después de un botín de guerra que obtiene con una victoria sobre los midianitas y obtiene muchos ciclos de oro y hace un efod de oro, pero esto que nos sirva de enseñanza, que el Eterno nos libre de estar juzgando a Gedeón, un varón recto ante los ojos del Eterno, pero aquí se equivocó. Aquí se equivocó y esto le llevó muerte a su casa porque esto trajo consecuencias para su descendencia. ¿No es así? Entonces nos enseña esto que debemos tener cuidado con las buenas intenciones sin consultar al Eterno. Porque una buena intención no con la adecuada respuesta del Eterno que tenemos que pedir, ya sea un servidor, me refiero a un servidor, un roe, un saquén, un as que uno lo vea consagrado y que uno le pide un consejo de algo que uno quiere hacer, hay que tener cuidado porque si la buena intención, entre comillas, es sin consultar al Eterno y se basa en nuestro propio parecer, como lo hacían comúnmente en tiempo de los jueces, puede llevar a pecado y a pecado de muerte y muerte espiritual. ¿Sí? Como número 4 vamos a revisar efod de lino. Y cuando habla de efod de lino en los Kohanim, salen dos linos distintos, Vad y Shesh. Vamos a revisar como en el número 4 el efod cuando lino sale con la palabra Vad. Vad. Eso está en Primera de Samuel 2:18. Primera de Samuel 2:18. De alguna forma a ver, vamos a ver Primera de Samuel 2:18. Vamos para allá. Primera de Samuel, ya me ganaron ya en buscar la cita. Espérenme un poquito. Primera de Samuel 2:18 dice el Eterno: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh vestido de un efod de lino. Bad, dice. Efod Bad. ¿Sí? Lo mismo en Primera de Samuel 22:18 con la triste historia donde el perverso Doeg, el edomita, asesina a los Kohanim de Nob. Eso está en Primera de Samuel 22:18. Dice la palabra: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los Kohanim. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los Kohanim y mató en aquel día a 85 varones que vestían, ¿qué vestían? Efod de lino. Este efod es efod vad. Así sale la palabra lino en el original hebreo. El mismo efod vad sale así, de esa forma, cuando el rey David
exalta al Eterno cuando llevan el arca desde la casa de Obed hacia Jerusalén, ¿no es así? Y se enoja con él su esposa Milca, ¿no es así? Eso está en 2 de Samuel 6:14. 6:14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Yahweh, y estaba David vestido con un efod de lino. Efod bad. Lo mismo que cuenta la misma historia, está en Primera de Crónicas, capítulo 15, 25. No vamos a ir para allá porque es lo mismo que dice 2 de Samuel 6:14. También dice efod bad. Efod bad entonces era un efod que usaban Kohanim en forma corriente en sus actividades muchas veces cotidianas, ¿sí? Pero no era el lino que usaban para ministrar adentro del lugar, en el altar, en el lugar Kadosh, y menos en el lugar Kadosh Kadoshim, al cual solo tenía acceso el sumo Cohen. Ese efod de lino es un lino distinto que, según explican muchos estudiosos y arqueólogos, sería un lino de mayor calidad. Y eso uno lo ve en la Torá, porque les pongo un ejemplo y una parashá muy bonita. Si mal no recuerdo, es la parashá Tetzabé. El Roe se acuerdan que nos enseña que el aceite de la menorá era de fina selección, ¿no es así? Era hecho con el primer apretón que en la prensa se le daba a la oliva, y la primera gotita de oliva, la de mayor calidad, esa era la que se usaba para el aceite de la menorá, para encender las luces de la menorá. Y el resto del aceite, que era, no por eso no estaba apartado al Eterno, estaba consagrado al Eterno, pero era de inferior calidad, se usaba para muchas otras cosas, para ungir a los enfermos, para ungir a los hijos de Israel, etcétera, etcétera. ¿No es así? Entonces, aquí tenemos este ejemplo en estos tipos de efod. Vemos un efod de lino que lo visten los Kohanim, que es más bien para un uso cotidiano, y un efod ya que era para ingresar ya al templo, cuanto más cuando ingresaban a los lugares donde había oro, que es el lugar Kadosh, donde está la mesa de la proposición, ¿no es así? El altar del incienso y la menorá, y cuanto más el sumo Cohen cuando entra al lugar Kadosh Kadoshim, donde está el arca del pacto. Ese lino era un lino ya de fina selección y sale con el nombre Shesh, Shesh, como 6, Efod Shesh. Algunos dicen que Shesh por 6, porque era un lino tan de tan fina elaboración que era incluso hecho el hilo de 6 hebras de lino. Era un trenzado así, pero de fina artesanía, por decirlo. De grandes sabios para manejar todo lo que es el tejido, ¿no es así? Entonces este lino Shesh, Efod Shesh, sale en Shemot. Vamos a ir para allá otra vez, donde habíamos estado hace un rato. Shemot 28. Shemot 28. Shemot 28. Versículo 6. Shemot 28, 6. Dice la palabra del Eterno en Shemot 28, 6. Y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Este lino del efod del sumo Cohen, que lleva dentro de algunos otros elementos el oro, y lleva lino, es un lino que dice Shesh, es un lino de fina selección. Lo mismo en el 15 con el pectoral. Dice del pectoral que harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y shesh, torcido.
lino torcido. Lo mismo encontramos en Shemot, vamos a ir para allá, capítulo 39 de Shemot. Shemot capítulo 39 dice en Shemot 39: hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Este lino, shesh también. Vamos a los cortinajes, porque no solamente las vestiduras de los Kohanim que oficiaban adentro del templo y del sumo Cohen eran de este lino shesh. Vamos a ir a los cortinajes también del Mishkan, estaban hechos de este lino especial, shesh. Shemot, y no solo los cortinajes del Mishkan portátil, no solo los cortinajes que hacían como de muros en el Mishkan, sino que también los velos que separaban el lugar Kadosh del lugar Kadosh Kadoshim, y los velos que separaban el lugar Kadosh de los atrios, de los patios, ¿sí? Vamos a ir entonces ahí a Shemot 26, versículo 1. Shemot 26, versículo 1. Dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Entonces este tejido ahí de las cortinas, que el único elemento que no tenían era el oro, estas cortinas tenían lino de la mejor calidad, dice shesh, igual que las vestiduras de los Kohanim y del sumo Cohen. Y la primera porción o pasuk de la Torá que nos habla de este lino hecho de obra primorosa de fina selección es Bereshit capítulo 41-42. Es la primera vez que sale el lino shesh, este lino finísimo, nuestro padre Yosef, prototipo del Mashiach, Bereshit 41-42, dice la palabra del Eterno: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Donde dice lino finísimo, dice shesh, o sea, Yosef, como nos ha enseñado el siervo en las distintas parashot, es prototipo del Mashiach. Él, así como el sumo Cohen, que es Yahshua HaMashiach, el sumo Cohen por la eternidad, vestía de este lino fino que es shesh, así también Yosef, que en los principios de la historia de nuestro pueblo, también fue vestido con este lino especial que es shesh, ¿sí? Entonces, Ajim, revisados todos estos puntos, vamos a ir a una aplicación para nosotros como creyentes en Yahshua HaMashiach y guardadores de su bendita Torah, una aplicación en nuestras vidas sobre estas dos prendas en que nos hemos concentrado, que son el efod y el pectoral. El efod y el pectoral. Entonces, vamos a hacer una especie de alegoría. ¿Saben lo que significa una alegoría? Como aplicar una historia con simbolismo, ¿no es así? Basado en la Torá, ¿no es así? Entonces, al principio de nuestra vida como creyentes, nosotros podemos decir que estábamos sin efod o con un efod incorrecto, como los efod que vimos que hizo Micaía de plata incorrectamente y Gedeón de oro incorrectamente. O sin efod. ¿Por qué? Por idolatría, por juicio, por comportarnos de una mala manera, prostituyéndonos dentro de las naciones. El Eterno ocultó su rostro de nosotros, ¿sí? Y nos quitó la keuná, nos quitó el sacerdocio, nos quitó el efod y nos echó fuera de su keuná. Eso lo podemos leer en el profeta Osea capítulo 4, capítulo 4, versículo 6. Oseas 4, 6, dice la palabra del Eterno: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de la keuná.
y porque olvidaste la Torá de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Que el Eterno nos libre y que nos mantengamos fieles primeramente al Eterno, guardando en santidad sus mandamientos y siendo fieles a su quejilá. Que no nos apartemos ni por un segundo, ni a diestra, ni a derecha, ni a izquierda, de su bendito camino que lo marca la Torá. Entonces, llega un momento en que en nuestra vida como creyente tocamos fondo en nuestro pecado, en nuestros delitos, pero todo arrabado al Eterno hicimos techubá, y el Eterno, como dice el profeta Zacarías, capítulo 10, versículo 8, nos llamó con un silbido apacible. Y el Eterno, desde ese momento que nosotros con lágrimas en los ojos hicimos techubá y reconocimos nuestro pecado, reconocimos que habíamos quedado fuera de su protección, sin efod, sin keuná, se nos llenaron de lágrimas los ojos, doblamos rodillas, mordimos el polvo y comenzamos este crecimiento espiritual construyendo, por qué no decirlo, nuestro efod. Y el Eterno nos anima a través de sus profetas, a través de sus siervos, porque Él es bueno, a que todos los días, cada día que pasa, nos santifiquemos más y más para que podamos llegar a tener el privilegio de ser su esposa, la quejilá. Entonces, podemos decir en esta alegoría que el efod representa al creyente en Yahshua HaMashiach y que el pectoral, la vestidura del Hoshen pectoral, representa a Yahshua HaMashiach porque está el Aleph Tav, el Urim Tumim. Entonces vamos a ver aquí en esta imagen que Urim Tumim, Urim se escribe de esa forma, como está en la pantalla, y comienza con la letra Aleph. Y Tumim se escribe como sale en la pantalla y empieza con la letra Tav. Entonces en el Urim y Tumim, en la luz y la perfección, está Yahshua HaMashiach, porque está el Aleph y el Tav. Hay luz y perfección. Luz y perfección. Y el Eterno quiere que seamos uno con Él, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que ir construyendo nuestro efod, que el Eterno nos devolvió el efod y nos devolvió de alguna manera, por decirlo alegóricamente, la Aleph, porque efod comienza con la letra Aleph. Y para acercarnos más a Él y ser uno con Él, tener el mismo pensar, sentir, actuar que nuestro bendito Adón Yahshua HaMashiach, necesitamos ser igual a Él, espejo de Él. Y necesitamos la Tav. Y la Tav nosotros la vamos a obtener en la medida que nos vayamos santificando cada día más. Y el Eterno en algún momento nos va a poner la señal, ¿no es así? Y la señal es la Tav, el contrato. Como nos ha enseñado el siervo, cuando se hacía un contrato y al final se ponía la Tav, que significaba consumado es. Y ese contrato es el amar a Mashiach, tomar su sangre preciosa como único sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados y seguirlos como discípulos fieles, guardando sus benditos mandamientos hasta que el Eterno nos preste la vida o nos lleven en el salvo, ¿sí? Porque el Eterno quiere que seamos uno con Él. Y así como Él es el Aleph Tav, quiere que su esposa también sea un espejo de su Aleph Tav. Vamos a ir a Juan, capítulo 17, versículo 20 al 23. Juan 17, del 20 al 23, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Ejad, uno, Aleph. Como tú, oh Abba, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya, aleluya. Bendito es el Abacados que nos enseña las maravillas de su bendita Torah. Entonces,
En el efod, que representa en esta alegoría la vida del creyente, el Eterno, como es bueno, comienza por animarnos a que nosotros nos acerquemos a Él. Por lo tanto, nosotros, si bien es cierto, somos salvos por gracia, necesitamos tener una fe con obras y actuar, ¿no es así? Actuar. Y es por eso que en este efod que el creyente debe construir para acercarse al Elohim, acercarse al pectoral, donde está la presencia divina, el Aleph Tav, el Eterno nos manda a reunir los elementos para que construyamos nuestro efod, ¿sí? Y es una ofrenda voluntaria y de corazón, como leímos en los pasuk que leímos hace algunos minutos, y nos manda el Eterno a que tomemos ofrenda para Él, ¿sí? Entonces ahora sabemos que Él es el Todopoderoso, el dueño del universo, hizo al pueblo en esos tiempos y ahora también a tomar ofrendas de distinta forma. Hay ofrendas del reino animal, como las pieles del tajash, hay ofrendas del reino vegetal, como es el lino, hay ofrendas del reino mineral, como es el oro, la plata y el cobre, que eran usados para diversas estructuras y vestiduras que formaban el Mishkan. Entonces él hace, como un padre amoroso, que sus hijos participen en los elementos de la construcción del Mishkan y hace que nosotros, en esta alegoría, participemos en la construcción de nuestro efod, ¿sí? Porque, como dice David en Primera de Crónicas 29:14, nosotros le devolvemos lo que es de él, ¿no es así? De todos los regalos y preciosuras que él nos da, nosotros le devolvemos, pero le devolvemos lo que es de él, porque él es dueño de todo el universo, ¿sí? Y es así como de alguna forma el Eterno nos trata como donantes sin obligación, pero por pura compasión. Y nosotros alegres debemos reunir y confeccionar nuestro efod, tejiéndolos día a día en este proceso de santificación con estos 5 elementos. Nuestro actuar y pensar debe ser similar a Yahshua para crecer espiritualmente, tejiendo en nuestras vidas este efod con estos 5 elementos, que el oro, el azul, el púrpura, el carmesí y el lino, que nosotros lo podíamos en esta alegoría simbolizar como los 5 libros de la Torá. Porque la única manera en que construyamos correctamente el efod y vayamos creciendo en estatura espiritual para casarnos algún día con nuestro bendito Adón Yahshua HaMashiach, es construir nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro pensar basado en los benditos 5 libros que escribió Moshe, que es la base de toda la Tanaj, que es la Torah, ¿sí? Basarnos en sus mandamientos, en sus estatutos, en sus preceptos, ¿sí? Y así es como nosotros vamos a ir creciendo día a día. Y vamos a ir hacia arriba, acercándonos a Él, pensando alegóricamente que este efod lo vamos a ir construyendo, este delantal posterior, lo vamos a ir construyendo desde abajo hacia arriba, como es el crecimiento natural de una planta y también del ser humano. Entendemos entonces ahora, ya en nuestra vida de creyentes en Yahshua, guardadores de su bendita Torá, que aunque quizá todavía nos falta, y a todos nos falta, mucho crecimiento espiritual, entendemos que ya el efod no es la pieza central, y ya empezamos a entender, como lo entendió el siervo Moshe, que la pieza importante y central de estas 2 vestiduras, el Hoshen, el pectoral, y el efod, es el pectoral, porque ahí está la presencia divina, la conexión que el pueblo necesitaba con el Eterno cuando tenía que, la urgencia de tener alguna respuesta del Abba Kadosh a través de sus Kohanim, de sus siervos. Los reyes y otros varones podían preguntar a través de los Urim y Tumim. Entonces, el corazón de Elohim está en el Hoshen, y ahora entendemos que el Hoshen sostiene al efod, porque entendemos, como vamos creciendo espiritualmente, que lo espiritual es lo importante.
Antes de hacer Teshuvá en el mundo, andábamos con los ojos abiertos, pero abiertos a los sentidos, a las cosas carnales, a las cosas físicas. Se nos hacía muy difícil comprender que, por ejemplo, si estos podríamos simbolizar un efod, el efod sostuviera al delantal. Porque el efod, cuando no habíamos hecho Teshuvá, si lo soltábamos, como que se caía. Por lo tanto, pensábamos incorrectamente que era el efod el que sostenía el pectoral. Y esa es la verdad, eso es lo que pensábamos en nuestras vidas. Pensábamos que nosotros, bajo nuestro propio parecer, íbamos a solucionar todos los problemas, nos creíamos la gran cosa, teníamos el orgullo hasta más arriba de la cabeza, obrábamos bajo nuestro propio parecer, nos equivocábamos, pecábamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora volvimos a la verdad, abrimos los ojos a lo espiritual y entendemos que lo importante y lo que sostiene al creyente, a nosotros, es el Eterno. Porque Él es el Todopoderoso, el dueño de todo, y dependemos absoluta y totalmente de Él. ¿Sí? Lo espiritual entonces sostiene a lo material. El pectoral es el que sostiene la vida de las almas, de todo creyente. Sostiene al efod. Es el pectoral el que sostiene al efod. Y se hace uno con el efod cuando el creyente se santifica. Entonces, ya comenzamos a entender cosas como que el efod se tenía que confeccionar primero. Porque el Eterno, si bien es cierto, es compasivo y amoroso con sus hijos, el Eterno, la verdad, no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos del Eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir el efod para acercarnos a Él. Y es por eso que el Eterno, si bien es cierto, deja claro en la Torá, como leímos hace un rato, que el pectoral es la pieza central porque está el Aleph Tav. El Eterno, porque Él es bueno, manda a Moshe a confeccionar primero ¿qué? El efod. Para que el creyente, para que su hijo se vaya acercando a Él y se vaya construyendo este efod desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ahora que entendemos bien este delantal posterior que llega hasta la cintura del sumo Cohen, asumimos nuestra verdadera posición en la vida. Entendemos que la única manera de obtener bendición y vida eterna es yendo detrás de Él. Y por eso el efod es un delantal posterior. No un efod como lo veíamos antes en el mundo, que si a uno le decían un delantal, sí, un delantal, un cocinero, alguien que hace limpieza, alguien que trabaja en la salud, etcétera, etcétera. Bueno, un delantal es adelante, ¿no es así? ¿Cómo va a ser un delantal que cubra atrás pero no adelante? Porque veíamos la vida con ojos materiales, ¿no es así? Se nos hacía difícil entender por qué era un efod que cubría la parte posterior. Es porque la vida del creyente va detrás de su Elohim. Cuanto más es Yahweh Sebaot, el Elohim de Israel, el Elohim verdadero, el Rey del Esplendor, nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Entonces asumimos la posición correcta. Él va delante de nosotros. Por lo tanto, en estas dos vestiduras que se unen, el pectoral está delante. O sea, Yahshua va delante de nosotros y el efod va detrás, porque es un delantal posterior. Así como el Eterno iba delante de su pueblo en el desierto, a veces como columna de fuego, a veces como nube en su presencia divina, así también en estas dos vestiduras en las cuales estamos haciendo esta alegoría, el Eterno tiene que ir delante de su Hijo. El Hoshem va adelante y el efod va detrás como un delantal posterior. Avanzamos y avanzamos. Tenemos luchas, pruebas, dificultades
Y llegamos en algún momento, después de mucho tiempo creciendo en la Torá, estudiando, orando, aprendiendo día a día, llegamos hasta el cinturón del efod, ¿no es así? El cinturón del efod que era parte del efod, ¿sí? El cinturón del efod hecho también de los 5 elementos. Y cuando llegamos al cinturón del efod que estaba a la cintura del sumo Cohen, como por la parte posterior, como que equivocadamente, y tenemos que tener cuidado, sobre todo los nuevecitos que van avanzando en la Torá, que como que a veces decaen las fuerzas y como que pareciera que hasta ahí llegamos, como que nos confundimos y pensamos que llegamos a la meta, como que nos confundimos y como que decimos, nos creemos el apóstol Shaul, que no le llegamos ni a la suela de los zapatos de sus sandalias. He terminado la carrera porque he guardado la Torah muchos años y ya que yo estoy bien, pero no es así. Y lo creemos porque alegóricamente, de alguna forma, cuando llegamos al cinto del efod, al cinturón del efod, podemos como amarrarnos el efod. ¿No es así? Como vimos en la imagen. El cinturón del efod tenía la función de amarrar el efod por delante y dijimos como que ya logramos de alguna forma una posición espiritual, ya el efod no se nos cae, pero grave error, y que no nos pase ni a ti ni a mí, a Jajot, porque es necesario seguir avanzando en el crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, es imperativo seguir santificando, porque como dice Apocalipsis 22:11, no vamos a ir para allá, el que esté santificado, santifíquese todavía. O sea, si estás apartado para el Eterno y no has tomado la Torá como una vacilada, no hagas esa tontería, toma la Torá en serio y guárdala bien, guárdate en santidad. Si estamos en este camino de santidad, es necesario seguir creciendo, porque tenemos que entender que incluso en el milenio, cuando seamos salvos por la gracia del Eterno, sin tener nosotros ningún mérito, y el Eterno nos salve, vamos a seguir creciendo espiritualmente en el milenio. Aleluya. Entonces, es importante entender que si nos descuidamos en el estudio de la Torá, en congregarnos, en guardar bien los mitzvot que nos marca el Eterno en su bendita Torá, es precisamente confundidos en el cinto del efod en nuestra vida de creyente que pensamos que ya logramos un correcto crecimiento espiritual, en que pueden arreciar las pruebas y las tribulaciones. Y vienen las confusiones. ¿No es así? Es cuando la gente muchas veces tristemente apostata, niega el Mashiach. Es como nos enseña el Roe en muchos temas, a veces arriba, a veces abajo. Empiezan los gritos de reproche, que es otro tema muy lindo del Roe. Pero es necesario seguir. No hagamos eso. No demos al bendito Mashiach, Yahshua, gritos de reproche. No vacilemos, no dudemos. No estemos a veces arriba, a veces abajo. Sigamos en este camino de santidad, firmes, santificándonos día a día más, como dice Apocalipsis. Lo que sí tenemos que entender es que el camino se estrecha. Pero es necesario seguir creciendo. Es necesario, en esta alegoría que hicimos con el efod y el pectoral, seguir creciendo espiritualmente, subiendo y construyendo nuestro efod. Y este efod ahora se estrecha. ¿Y se estrecha por dónde? Por los suspensores de oro que iban hacia las hombreras del efod donde estaban las piedras de onis. Entonces, ahora son estas cadenas del efod que tenemos que construir. ¿Sí? Vamos a Mateo 7:14, las palabras de nuestro don Yahshua HaMashiach. Mateo 7:14. Dice el Eterno en su palabra: porque estrecha es la puerta
y angosto el camino, camino de santidad, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Un remanente, tristemente, va a hallar este camino angosto, va a perseverar, se va a mantener en santidad. Yo te deseo, Ajod, que perseveres en el amor del Mashiach, en estar apartado y santificado en estos tiempos difíciles, guardando bien sus mandamientos por amor a Él, porque es necesario que nos preparemos para todo lo que viene en mayor santificación, apartados del mundo y de todo lo mundano. Y es por eso que el Eterno nos permite construir este efod alegóricamente, y comenzamos ya este remanente de Ajim a subir por estas cadenas de oro. Cadenas de oro. Y eso de alguna forma representa en que, como habíamos dicho, aumentan las pruebas, las tribulaciones, los ataques. Es necesario que este remanente en estos últimos tiempos difíciles subamos y construyamos estas cadenas de oro en oro fino. ¿Por qué? Porque el apóstol Kefas, Pedro, vamos a ir para allá, en primera de Pedro 1:7, ¿qué nos dice el apóstol? Que tenemos que ser refinados como el oro. Y eso representan las cadenas de oro que suben del cinto del efod por la espalda, por atrás, para llegar hasta las hombreras del efod. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro 1:7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en exaltación, esplendor y honra cuando sea manifestado nuestro don, Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito es el Abacadosh. Aleluya. Y es necesario seguir creciendo espiritualmente, seguir santificando hasta que el creyente construye su efod y llega a las hombreras. Al llegar a las hombreras, donde están las dos piedras de ónice, que tienen grabados a cada lado 6 tribus de Israel en un hombro y las otras 6 en el otro hombro, las 12 tribus de Israel, estamos representados todos los creyentes que hemos ido creciendo y siendo fieles por fe, por confiar, creer y obedecer a nuestro Yahshua HaMashiach en todo. Entonces, cuando llegamos a construir nuestro efod alegóricamente y llegamos a la hombrera, es cuando hay gozo en los cielos entre los malajim. El Abba se goza, nos ve con amor, tenemos gracia del Eterno, y nosotros tenemos una vida en shalom, porque estamos seguros con el Eterno. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a construir el efod hasta la sombrera, hemos logrado el adecuado crecimiento espiritual y hemos soportado las pruebas y tribulaciones sin negar a nuestro bendito Mashiach, sin quejarnos, sin gritos de reproche. Es cuando por primera vez ponemos todas nuestras cargas en Él. Aleluya. Ponemos todas nuestras cargas en Él. Quizá cuando empezamos de abajo, éramos nuevecitos y empezamos a tejer nuestro efod de estos 5 elementos. Empezamos lentamente a aprender, muchas cosas no sabíamos. De año a año estudiar las parashot y empezamos a aprender y a poner por obra los mandamientos del Eterno por amor a Él. Muchas veces, y eso es lo que incluso hasta siempre tenemos que pedirle al Eterno, así, fe. Confiábamos en Él, creíamos en Él, le obedecíamos, pero ahora cuando llegamos a las hombreras, confiamos en un 100% con Él. Confiamos, obedecemos y creemos 100%. Depositamos todas nuestras cargas en Él. ¿Sí? Y eso lo podemos ver en Salmo 55, versículo 22. Salmo 55, versículo 22 dice la palabra del Eterno: echa sobre Yahweh, sobre Yahshua HaMashiach, sobre el Aleph Tav, echa sobre Yahweh tu carga, y Él te sustentará.
no dejará que caiga el justo. Subiste con tu efod a la hombrera, llegaste hasta ahí. No solo ya depositaste todas tus cargas, tus preocupaciones, tus angustias en Él, confiando plenamente en que Él te va a proteger cada segundo de tu vida, sino que no solo es eso, sino que tenemos un regalo precioso del Eterno, porque Él nos comienza a ser parte de su gobierno, porque eso significan los hombros del sumo Cohen, de nuestro bendito Mashiach, que es el sumo Cohen por la eternidad. Significa gobierno. Entonces Él de alguna forma nos comienza a mostrar su gobierno y nos quiere acercar más a Él para que seamos parte como esposa de Él de su poder gobernante. Comenzamos, cuando llegamos a las hombreras, entonces a reflejar su luz. Y así como el Cohen Gadol, el sumo Cohen, prendía las luces de la menorá, que simbolizan la luz del Todopoderoso, la luz de Yahshua, cuando encendía las luces de la menorá, el sumo Cohen, la luz de la menorá se reflejaba en las piedras de ónice y las emblanquecía. Eso significa, y eso nos enseña el Roe en los misterios del reino, que las piedras de ónice tienen un concepto de que significa emblanquecer, y nos emblanquece la luz de Mashiach sin tener nosotros ningún mérito, solo por los méritos preciosos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Somos parte de su luz y ahora vemos la luz con claridad. Nos tenemos que seguir avanzando, porque lo que quiere el Eterno es que crezcamos y nos transformemos en su esposa. Y al unirse las sombreras con el efod, ya somos parte de su gobierno. No solo comenzamos a irradiar luz, sino que comenzamos a impartir luz a otros, la luz de nuestro Adón Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. Hay intimidad ahora con nuestro Salvador. El corazón del creyente que viene en esta vida construyendo su efod desde atrás y desde abajo, y va subiendo y se monta en las hombreras, ahora, cual niño que mira por el hombro de su Abba, de su padre, como un niño, ahora vemos la luz del Mashiach y le irradiamos, porque ahora vemos el pectoral que va delante de nosotros, el Aleph Tav, que simboliza nuestro Adón Yahshua HaMashiach. El creyente ha circuncidado no solo su prepucio, sino que ha circuncidado, construyendo el efod a estas alturas, ha circuncidado completamente su corazón. El pensamiento y el actuar de la vida del creyente ahora es igual al de nuestro precioso Adón, Elohim, Yahshua HaMashiach, porque ahora las sombreras avanzan un poco más por estas cadenas de oro y se unen al pectoral. Y se cumple lo que leímos en Shemot, que si bien es cierto, sabíamos que eran dos vestiduras distintas, pero que son una. Y ahora entendemos que el efod, que alegóricamente simboliza la vida del creyente, y el pectoral, el Hoshen, que alegóricamente simboliza a nuestro Adón Yahshua HaMashiach, son uno. Porque la esposa se une con él y gobierna con él. Aleluya. Entonces, eso es lo bonito del Eterno, que nos empieza a mostrar cosas en elementos simples que nos hacen vibrar nuestro corazón y a entender cosas que antes no entendíamos, ¿no es así? La vestimenta, el efod que tú tengas, yo te animo a que lo construyas bien y que cada día te esfuerces por construir tu efod.
tu vida como creyente en santidad. Porque de acuerdo a esta vestimenta va a reflejar la estatura espiritual que hayas conseguido en esta tierra. Y es necesario ir por mucho, porque el Eterno nos quiere dar todo. Y siempre va al lado, va delante de nosotros, mostrándonos el camino y queriendo que nosotros seamos la esposa. Y por eso el Eterno, y por eso esta alegoría del efod que lleva oro, ¿no es así? Porque su esposa, la esposa de Yahshua, su quejilá, su remanente fiel, va a gobernar con Yahshua y va a ministrar con él en el Mishkan, en el templo. Va a entrar con él al lugar Kadosh Kadoshim, que son lugares donde hay oro. Y por eso la esposa y las vestiduras de la esposa no solo tienen lino shesh, lino blanco, puro, fino, resplandeciente, sino que dentro de las vestiduras de la esposa hay oro, oro. Y por eso esos son unos temas muy lindos que nos enseña el ROE, y yo se los recomiendo. ¿Cómo será la resurrección de los muertos? Son 4 temas donde el siervo nos enseña las distintas vestiduras que vamos a tener todos los salvos, ¿sí? Hace la diferencia entre las vestiduras blancas, entre las ropas blancas y los ropajes blancos. Y el grupo más grande en espiritualidad, que se transforma en la esposa de Yahshua, es el que va con los ropajes mejores, que no solo son linos, sino que son muchos elementos de oro, van con coronas, van con copas de incienso de oro y van con arpas. Aleluya. Entonces a eso yo te animo a Jod en este día, aprovechando esta enseñanza, que no decaigas, que sigas adelante, que construyas día a día tu efod, porque tienes que seguir ascendiendo en tu vida, en tu efod, hasta llegar a las hombreras. Anímate, llega a las hombreras, sí se puede, sí se puede. Apártate, santifícate. Ama al Eterno por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y guarda bien los mandamientos de la bendita Torá, sin mandamientos de hombre y sin cosa inmunda. Aleluya. Entonces aquí, hasta aquí vamos a dejar la administración de hoy. Cuando yo preparaba esta administración, les comento, y por eso los que vieron el banner, salía un varón con un niño a cuestas. No sé cómo se le dice en tu país, a Jajot, cuando uno como lleva caballito a un niño, ¿no es así? Aquí en Chile se dice llevar alapa, o también se dice llevar en hacha, así se dice, no sé por qué. Me imagino que en los diversos países se dice de distinta manera, pero se entiende por el dibujo del banner, y es cuando como que uno se subía, como que el papá o el abuelo o un hermano mayor fuera como un caballito, ¿no es así? Y uno le pedía a la gente de su familia cuando era un niño que quería subirse a caballito, ¿no es así? Para jugar, aunque muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores nos pidieron que nos subiéramos a ellos a cuestas, a caballito, por protección. Y eso es lo que de alguna forma es la relación que quiere tener el Eterno con sus hijos. ¿Sí? Había algún problema, un terremoto, había que cruzar un puente peligroso, había que pasar por un lugar donde había alguna quebrada peligrosa. Nuestro Padre nos hacía a nosotros, como hijos, subirse atrás de él. Y nosotros íbamos confiados con él. ¿Sí? Éramos como un efod y confiábamos en nuestro Padre que iba adelante con nosotros. ¿Y cuál efod? Nos uníamos por él con nuestros brazos. ¿Y a dónde poníamos nuestros brazos? En los hombros de nuestro papá.
o de nuestro abuelo, o un tío que te crió, ¿sí? Y los brazos los llevábamos hacia el corazón de nuestro papá. Y nos sentíamos seguros, confiados, protegidos. Y así como el efod se unía con cadenas de oro a través de las hombreras al aba, representado por el pectoral, también se unía el efod a través de unos cintas azules en la parte inferior del pectoral y del efod, como vimos en el dibujo, ¿sí? Eso representa, yo hacía esta analogía también, porque cuando nosotros nos subimos al caballito de nuestro papá, eh, eh, él tomaba con sus manos nuestras piernas para que no resbalaran. Entonces nosotros, igual que un efod, el efod, el pectoral, alegóricamente era nuestro papá, en que nosotros depositábamos nuestra confianza y nosotros éramos el efod. Y necesitamos, en el peligro y en la alegría cuando jugábamos con ellos, nos gustaba ser uno con ellos, ¿no es así? Y estábamos afirmados por arriba, poniendo nuestros brazos sobre sus hombros, rodeando el cuello, dirigiéndonos hacia su corazón, y nos afirmábamos también con nuestras piernas, uniéndonos con los brazos de nuestro Padre. Muchas veces jugamos y queríamos seguir jugando con nuestros padres, con nuestros abuelos, y ellos se cansaban, ¿no es así? ¿Te acuerdas? Y nos decían, ya está bueno, estoy cansado. Pero nosotros queríamos seguir, porque, y así nos ve el Eterno, somos como niños, ¿sí? Pero nuestros padres, nuestros abuelos, a los cuales respetamos, eran hombres. Y Yahshua no es hombre, es nuestro Elohim. Él no se cansa. Él no se cansa. Entonces, ¿cómo no va a ser de bendición que nos esforcemos, nos apartemos del mundo, nos guardemos en santidad y tengamos el privilegio, es un decir, de entrar al milenio con un Padre que es el Todopoderoso, que es nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que nunca nos va a decir, estoy cansado, bájate. Es el Todopoderoso. Él todo el tiempo va a poder llevar nuestras cargas, todo el tiempo va a llevar nuestras aflicciones, porque Él es el Todopoderoso y nosotros somos sus hijos y vamos a tener siempre la protección. Y si vamos muchas veces por peligros, así como tu papá, tu abuelo, ¿te acuerdas? Y te decían, ahí íbamos por un peligro, ya súbete arriba mío, afírmate bien. Y nosotros no, como hijitos pequeños, por qué no decirlo hijitos espirituales, nuevecitos, creíamos que era vacilada y nos soltábamos con una mano, a veces nos soltábamos con las dos manos. ¿Qué nos hacía nuestro papá? Nos retaba, nos exhortaba, afírmate bien, si no, te bajo. Que no nos pase con el Eterno eso, que no le hagamos gritos de reproche, que no estemos vacilando con las cosas sagradas de la Torá, y que el Eterno nos libre de que algún día Él se enoje con nosotros y dé vuelta su rostro y nos diga, te dejo sin efod, bájate. No, Ajim. Guardémonos en santidad, vienen tiempos difíciles, y que vayamos siempre seguros con nuestro Padre. Y si nos soltamos un poquito, ¿te acuerdas? Como cuando íbamos en el cinto del efod y como que nos costaba seguir subiendo porque somos seres humanos y a veces tenemos tribulaciones que nos cuesta sobrellevar, que el Eterno, si vamos soltando de la mano, escuchemos rápidamente su reto y su exhortación. Afírmate bien. Pon tu carga sobre mis hombros y seremos uno y gobernaremos por la eternidad en la nueva Jerusalén.
Aleluya. Eso te deseo, Ajod, de corazón, que construyas en la forma correcta tu efod y logres la conexión adecuada que todo creyente en Yahshua HaMashiach debemos tener con él. Aleluya. Aleluya. Que el Eterno les bendiga mucho, Ajim. Nos veremos para la próxima, si el Eterno lo permite. Shalom, Uraja. Shalom, Ajim. Bendito es Él, Yahshua HaMashiach.